Hoy por hoy en Las Rías, Pablo Díaz Bouza. ...12:26, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de nuevo de Pablo Díaz Bouza en esta mañana que le está costando, una mañana a la que le está costando y mucho despejar esas nubes con las que amanecíamos a primera hora. En principio, y según la previsión de Meteo Galicia, esas nubes deberían dar paso a claros, incluso a sol ya de cara a la tarde, aunque podrían ser algo más persistentes en las zonas de costa, o sea que tanto en buena parte de a Costa da Morte como desde luego en las ciudades de Ferrol y de A Coruña, pues esas nubes podrían aguantar incluso un poquito más. Subirán las temperaturas hasta el entorno de los 24-25 grados a esta hora. Tenemos temperaturas pues muy diferentes entre las zonas de interior, en donde ya vamos alcanzando los 23-24, hasta la propia ciudad de A Coruña, en donde alcanzamos los 20-21 a esta hora. Esas temperaturas y la información también de actualidad. Lo primero, les hemos venido contando este fin de semana la ocupación media que hemos tenido en la ciudad de A Coruña a lo largo del mes de julio, esa ocupación que ronda el 90%, satisfacción en el hospedaje de A Coruña. Buscamos también el dato de la ocupación hotelera en julio y también las previsiones de cara a agosto en Ferrol. Rebeca Collado, Radio Ferrol, muy buenas. Muy buenas. La ocupación hotelera en el mes de julio se mantiene en cifras similares a las del año pasado, rondando pues también entre el 89 y el 90%. De cara al mes de agosto se espera incrementar un pelín más esos datos y subir hasta el 93% aproximadamente en las reservas. Y si todo sale según lo previsto, se repetirán también esas cifras en las primeras semanas, sobre todo en las primeras semanas del mes de septiembre, porque los turistas cada vez alargan más el periodo vacacional y septiembre se está convirtiendo también en un mes fuerte en nuestra zona. En verano nos visitan sobre todo familias y parejas de Madrid, Asturias, también de otros puntos de Galicia, y cada vez es más notable la presencia de peregrinos que inician en Ferrol su camino a Santiago de Compostela a través del Camino Inglés. Aquí el perfil, Pablo, ya es muy variado. Personas de todas las edades viajan en grupo, también en parejas. Muchos proceden en este caso del extranjero, por ejemplo, de Estados Unidos, Reino Unido y también de Italia. Pues ese balance con el que nos quedamos, desde luego. En el caso de A Coruña, el perfil nacional sigue siendo el mayoritario, aunque nos reconocían desde la Asociación de Hospedaje de A Coruña que el cliente internacional empieza a ganar mucho más peso también en los meses de verano, y A Coruña se consolida y su entorno se consolidan como esa alternativa a la búsqueda de no tanto calor como hay en otros puntos del estado. Por A Coruña nos quedamos porque de nuevo hemos tenido lío esta mañana en el túnel de María Pita. De nuevo un autocar que se ha pasado del gálibo, que no ha seguido las indicaciones, atasco, cierre del túnel de María Pita. Isabel Bravo, Radio Coruña, muy buenas. Muy buenas, una vez más, diría yo, Una Pablo. vez más. Pues eso, el túnel de María Pita ha sido cerrado a la circulación en ambos sentidos. Un autobús de servicio discrecional se quedó encajado. ¿Por qué? Porque no había respetado la señal de gálibo. El incidente se producía poco antes de las 10 de la mañana, poquito antes, y a estas horas todavía sigue cerrado el túnel de María Pita, según nos acaba de informar hace escasos minutos la Policía Municipal desde la sala de pantallas. Calcula que más o menos se puede reabrir la circulación en cuestión de media hora. En todo caso, el paso a vehículos, recordamos que está cerrado en la totalidad del túnel, a excepción de la salida hacia Oparrote y, por tanto, el Castillo de San Antón. Este autobús ha sido retirado mientras los técnicos proceden a estas horas a la valoración de los daños. Muchas gracias, Isabel. E ainda buscamos algunhas cuestións da axenda desa grande axenda de festas que temos estes días. En a Costa da Morte, os oleiros de Buño manteñen o enfrontamento co Concello e non van participar na mostradolería. Radio Nordés, José Manuel Mira, moi boas. Que tal, Pablo? Pois sí, é unha pena, O Teleclub de Buño quedouse pequeno na mañá de onte para acoller a todos os veciños que se achegaron a escoitar os motivos polos que a Asociación de Oleiros non vai a organizar a mostra de olería nas festas ademais de interese turístico de Galicia. O presidente da entidade, Antonio Pereira, dou lectura dos feitos acontecidos cronolóxicamente nos últimos meses e que levaron os oleiros a tomar esa decisión tan drástica, perxudicial ademais para a súa propia economía. Indicaron que a mostra de olería non é unha verbena, unha festa popular, ni unha churrascada, senón un evento de promoción da artesanía organizada por eles, polos oleiros, polo que non poden consentir que o Concello ou o concelleiro responsable da mostra, Alfredo Cañizo, faga e desfaga sen contar con eles, que pasaron, din, a ser uns convidados de pedra na organización. Critican duramente ademais esa mostra paralela
esa mostra de olería que organiza o Concello e que vai a ter lugar esta fin de semana, en donde eles non van a participar. Considerana unha provocación totalmente innecesaria e aclaran que non pediron a dimisión de Cañizo, senón que simplemente o que queren é que sea parte da organización da mostra. Os oleiros, unidos casi ao 100%, manteñen esa decisión e non estarán esta fin de semana cos seus establecementos abertos. 12:30 minutos, continuamos, imos falar das estacións de servicio que temos na provincia da Coruña. Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 156 prazas de acceso libre e promoción interna para traballar na Xunta. Só fase de oposición. 136 prazas de orientación laboral e 20 de conductores. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Temos formación presencial online que che permite seguir o curso desde onde queiras e, ademais, podes visualizar as clases que non poidas seguir en directo. Infórmate Oposicións, traballando en ti. Planeta del Mueble patrocina la entrevista. 12:31 minutos. El presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio de FEGAES es Julio César López. Muy buenas. Hola, muy buenas. Y queríamos hablar sobre esta situación. Hacía mucho que no hablábamos con Julio. Desde luego hablamos con él y mucho cuando tuvimos ese pico de precios, del precio de la gasolina. Lo teníamos casi de asesor o por lo menos de persona experta para intentarnos explicar qué era lo que estaba detrás de la subida de los precios. El motivo de la llamada y de la conversación que vamos a mantener en estos próximos minutos es, bueno, sobre un artículo que han publicado y en el que advertía, que ha publicado Julio, en el que advertía sobre la situación, sobre el futuro de las estaciones de servicio, de las gasolineras, en lo concreto de la provincia de A Coruña, aunque se habla en general de las de Galicia, especialmente aquellas que todavía atienden con personas físicas, que nos atienden personas, que hay trabajadores en esas gasolineras, y sobre su futuro. Julio, ¿por qué os preocupa en FEGAES esta situación de que puedan ir desapareciendo? Pues vamos a ver, parece ser, la amenaza es clara de que la figura de expendedor puede desaparecer, puede amortizarse, porque las maquinarias que vienen, los productos que vienen, los nuevos productos energéticos, pues podrían eliminar esa figura. Podría ser que el cliente utilizase ya en la máquina, no utilizase personas para suministrarse, y a nosotros pues queremos trasladarlo a la sociedad, trasladar la amenaza que existe y que ya está empezando. Efectivamente, ya se están dando casos, ya hicimos un estudio donde las gasolineras automáticas, que tienen alguna influencia en España bastante importante, y en Galicia están empezando, pues están destruyendo empleo. No solo eso, sino que además están concentrando las ventas en las cabeceras de comarcas en las ciudades, con lo cual estas gasolineras de lugar gallego, que hay en Galicia 60 cerradas, pues puede agravarse. Nuestra obligación es adelantarnos, ayudarles y explicarlo a la sociedad y a los compañeros. ¿De cuántas gasolineras estamos hablando que forman parte de esa red, o por lo menos que están asociadas a vosotros, a FEGAES, que podrían verse en esta situación además después? Sí, vamos a ver. FEGAES ahora mismo tiene más de 200 gasolineras asociadas, de las 280 que hay en la provincia de La Coruña. Con lo cual pues, tenemos una muy alta participación de nuestros compañeros. Y claro, muchísimas de ellas, nosotros siempre decimos que somos una asociación que luchamos muchísimo, una patronal que lucha mucho por el empleo, porque muchas de ellas el propietario es expendedor, y el propietario lo que quiere es seguir siendo expendedor y seguir atendiendo a la gente de forma personal, porque si amortiza ese puesto de trabajo, está destruyendo su puesto de trabajo. Entonces, por eso son pequeñas gasolineras de rural, donde uno de los expendedores es el propio empresario. ¿De qué impacto podríamos decir que estamos hablando? ¿Cuántas personas que ahora pues están en activo, son personas trabajadoras, podrían verse afectadas y a lo mejor pues acabar en el paro, por lo que decís además en ese estudio, en un breve lapso de tiempo, mirando al futuro, pero en un breve lapso de tiempo? Sí, a ver, estamos hablando solamente en la provincia de Coruña de 1.627 personas en el año 2021, pero que ya en el año 2022 ya bajó a 1.500. Es decir, ya hemos perdido 100 empleos, pero, ojo, aumentando estaciones de servicio. Es decir, se han aumentado más gasolineras y se ha perdido empleo. ¿Por qué? Porque todas las gasolineras que se han abierto son todas automáticas, sin personal prácticamente, con lo cual lo que hacen es no generar ningún empleo y destruir empleo que ya existe en las nuestras, en las tradicionales y atendidas, porque se llevan muchas ventas.
¿Esto cómo puede afectar a la cuestión de la competencia, especialmente en esos entornos rurales que mencionas? Porque hablas de que esas estaciones se están abriendo sobre todo o se están derivando hacia las cabeceras de comarca o hacia las ciudades, o en el caso de A Coruña y Ferrol, por ejemplo. Pero ¿cómo puede afectar esto a la competencia y en extensión, claro, a los clientes? Pues nada, pues nosotros habíamos hecho otro estudio, otro artículo, y concretamente, fíjense, han cerrado en los últimos años, el último año y medio, por distintos motivos, 3 gasolineras del rural. Una en Páramos, en Santa Comba, del rural, una aldeita pequeña, otra en Guitiriz y otra en una aldeita muy pequeñita ahí de Celas de Peiro, ¿vale? Esas 3 son del rural, eran empresas que tenían, pues, creo que unas 5, otra 5 y una de media jornada y otros 5, son todo destrucción de 15 empleos justo del rural, ¿no? Porque es donde más se influye, donde más se ataca, porque es donde más débiles están estas gasolineras. Nosotros queremos ahora mismo hacer una plataforma, primero un estudio detallado, y pues una plataforma donde estén los sindicatos, donde esté la Xunta, donde estén los grupos políticos y todos los empresariados que nos afectan, operadores y gasolineras, para hablar de qué va a pasar. Bueno, es inevitable, el mercado marca, el cliente es el que elige dónde va, qué es lo que dónde compra y cómo. El precio a veces resulta un poquito más barato porque no tienen empleados, y lo que pasa es que al final esto puede llevar a tener sombras en nuestro rural gallego de energética, lo que llamamos nosotros ahora mismo, lo que se llama la destrucción total de los servicios en el rural gallego. Ya se fueron los bancos, ya hemos dejado a todos nuestros mayores sin bancos en el rural y tienen que desplazarse, y si ahora los dejamos sin gasolineras, no solamente vamos a destruir empleo y asentamientos, sino que es un servicio que estaba allí, y por encima esas carreteras súper abandonadas, es decir, todo el mundo decía de noche cuando anda por ahí con nieve y dice, joder, paso por una gasolinera, me quedo tranquilo, he pasado una gasolinera, ¿no? Si me pasa algo, tengo una gasolinera donde parar, donde pedir casi ayuda, ¿no? Pues todas esas, ahora mismo ahí, pues ya hacen 60 esqueletos por ahí, por Galicia, y nosotros tenemos claro de que puede haber muchas más. Es más, una gasolinera automática no te va a ayudar. Te va a ayudar igual que el móvil, pero si ahí no hay cobertura, si no hay luz de tal, la gasolina automática no te va a ayudar. No hay una persona allí que pueda echarte una mano. Julio, ¿cómo puede afectar, no sé si para bien, para mal, pero cómo lo veis vosotros, los cambios que también iremos viéndolo, porque por ahora cierto es que están siendo muy, muy lentos, o si no inexistentes, de la adaptación de muchas estaciones de servicio a la realidad del vehículo eléctrico o de vehículos que funcionan con otros combustibles que no son la gasolina o el diésel? ¿De qué manera puede afectar ese cambio de paradigma que iremos viendo en estos próximos años a las estaciones de servicio aquí en nuestra provincia? Pues nosotros vamos muy por delante en temas de información. Es decir, nosotros somos de los pocos, Galicia es la única que tiene un plan estratégico donde se le ha pasado a todo el sector, tanto proveedores como gasolineros, como a todo el sector, cuáles son los productos, qué cambios va a haber, qué evolución van a tener, cómo van a estar, qué costes van a tener, qué amortizaciones, todo eso. Galicia es la única, y a través de FEGAES, nuestra federación, son los únicos en España que lo han hecho. Y ahora queremos hacer lo del empleo. Todo esto le va a afectar muchísimo, y en el plan lo dice. Prevé un cierre del 25% de instalaciones, prevé, porque no van a poder adaptarse, no va a ser rentable la adaptación, no va a ser rentable, es decir, la electricidad, muchas de ellas vamos a competir con la propia casa del señor, vamos a competir con lo que es supermercados, hoteles, etcétera, etcétera, de la parte que sea el coche eléctrico. Y las nuevas energías que vienen pues, son unas inversiones bastante importantes, que no va a poder a repartirlo, no va a poder tener toda la red existente ahora mismo. ¿Cuáles van a ser los peores sitios? ¿Quién lo va a pasar peor? Pues como siempre, nuestro rural. Nuestro rural sufrimos este cambio energético, también le lleve a perder otro servicio más. ¿Es otra posibilidad que se da? Pues sí, se está ahí en el plan y se habla continuamente del tema. Y nuestra idea es ayudarle, ver la fórmula de que ese impacto sea menor. Julio López, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros por darnos esta altavoz tan importante para poder decir esta realidad. Un saludo.
¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. ...93.4 FM... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... Pablo Díaz Bouza. Feels like a never-ending summer with you, and surfing out the window in the middle. 20 minutos para la 1 de la tarde, algo más hasta que lleguen las 2, pero que les acompañamos hasta esa hora, os acompañamos hasta esa hora aquí en una nueva edición de Hoy por Hoy a Coruña, en la 93.4 en Radio Coruña, en vuestra casa, en vuestra radio. Y en estos últimos días, mira, ya lo voy a decir desde el principio porque así vamos dejando las cosas claras, me quedan pocos deditos de la mano para ir contando los días que me quedan de vacaciones. Yo el día de hoy ya casi no lo estoy contando. Antía Ulloa ya me está poniendo caras en la técnica porque claro, es que Antía Ulloa ya tuvo sus vacaciones y le estoy recordando a ella que lleva aquí pues casi tantas horas como yo. Que a mí me queda muy poquito, Antía. Yo lo siento. David Iglesias, que también lo tenemos por ahí, luego lo saludaremos, pues ya volvió de sus vacaciones también. Teba Chacón lo va a hacer el próximo lunes y ya os irá acompañando. O sea que nada, yo estoy esta semana pues especialmente feliz, os lo voy a reconocer. ¿Cómo estaría más feliz? Si ya hiciese sol. Bueno, eso ya sería impresionante. Si no amaneciésemos un día más en este mes de julio aciago para lo que viene siendo la meteorología de verano, porque ha sido, la verdad hay que reconocerlo, un mes de julio muy raro en cuanto al tiempo en A Coruña. Sí que hemos tenido calor, pero días de playa, de decir que hace sol como para ir a la playa, pues los menos. En principio va a abrir de cara a la tarde, lo iremos viendo. La previsión de Meteo Galicia apunta que aún podrían quedarse algunas nubes en estas próximas horas por nuestro entorno. Pero bueno, desde luego hace calor porque ya pasamos de los 20 grados a esta hora y los 24 podíamos alcanzar. De hecho, se alcanzan ya en algunos puntos de la comarca de Betanzos, que es habitual que tenga esas temperaturas a mayores. Eso es lo que tiene que ver con el tiempo. Nos vamos también hasta la sala de pantallas de la policía local, todavía con esa situación que hemos vivido esta mañana, o que estamos viviendo esta mañana en el túnel de María Pita. Por allí nos atiende desde la sala de pantallas Juan Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y quizás lo más destacado es esa situación, ¿no?, en el túnel de María Pita. Sí, en realidad es lo único destacado. El resto de la mañana fue tranquila. Pero sí, a las 10 menos 10 aproximadamente se introdujo un autobús dejando de respetar el gálibo y se introdujo en dirección Plaza de las Atochas cuando tienen que salir hacia el Parrote. Allí quedó atascado, hubo que sacarlo marcha atrás, causó numerosos daños que están siendo reparados en este momento. Todavía no ha sido abierto ese túnel. No, solo se comunica Parrote con Avenida do Porto en ambos sentidos, pero lo que es Atochas con Avenida do Porto está incomunicado, está cerrado. Bueno, a mayores de esta incidencia ya nos mencionaba gente que ninguna más durante la mañana, pero ¿tenemos alguna previsión de cara a las próximas horas? Bueno, lo más destacado es un corte de carril en Barrio de la Maza, entre calle Socorro y Pasadizo de Orzán. Se corta el carril derecho durante un mes. Va a haber un trabajo en fachada allí, entonces se habilita el carril contrario, el izquierdo, para dejar 2 carriles en cada sentido en aquella zona. Pues Juan Otero, desde la sala de pantallas de la Policía Local de A Coruña. Muchas gracias y muy buen día. Un saludo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Voy contando los días que me quedan para empezar mis vacaciones porque, entre otras cosas, de lo que pienso disfrutar es de algunos de los conciertos de las fiestas de María Pita. Ya sabéis que me voy a tener que coordinar un poco la agenda, porque también son las fiestas en Sada y en otros puntos de la comarca, pero desde luego la referencia que tenemos para la jornada de mañana es ese inicio oficial de las fiestas de María Pita, lectura del pregón con Escalón y Mica, quien estamos escuchando, que abrirá esos conciertos en la propia plaza de María Pita, de la que hablaremos, por cierto, en la segunda hora con Rubén Ventureira, y venimos de un fin de semana espectacular con esos conciertos del Morriña. Gonzalo Castro es el edil de Fomento e Promoción da Cidade, como tal es el responsable de cultura. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bo día. ¿Qué tal? Non sei se a palabra espectacular é quedarse curto co que vivimos esta fin de semana chea de xente.
Sí, a verdade é que foi un éxito rotundo no Morriña. Eu estou particularmente satisfeito por unha razón. Primeiro, polo éxito de realización, e o poder de convocatoria que tivo o festival, e despois, evidentemente, porque eu creo que saldamos, eu creo que de forma moi positiva, un reto moi importante que era facer un evento xa de grande magnitude na zona portuaria de Batería. Creo que saliu moi ben, creo que evidentemente o emplazamento respondeu e que además incluso, nun lugar privilexiado, imaxe da cidade, o entorno era fantástico. Creo que foi un acerto ter arriscado e ter plantexado, pois facer un evento de grande magnitude nos terreos portuarios. Creo que significa evidentemente un punto de inflexión e digamos que a integración do porto na cidade, que no que temos que traballar e conjuntamente, tanto o Concello como a Autoridade Portuaria no futuro, e que mellor que se produzca esa integración da man, evidentemente, de eventos culturais, de grande magnitude, eventos culturais que teñen, posto no punto de mira a nosa cidade como referente, creo que indiscutible do norte de España a nivel cultural. De canta xente estamos falando que pasou estes días polo Peirao de Batería? Pois digamos que no momento máis como se trata un festival e é ben sabido, os fluxos de xente son variables en función, evidentemente, da hora, do artista, etcétera, pero temos chegado, digamos, no momento de maior asistencia ao recinto a perto de 20.000 persoas, que é unha cifra, digamos, considerable. Hoxe pola noite ainda continúan os concertos aí porque teremos a Zaz. Sí, efectivamente, hoxe está programado, sería o último concerto do ciclo Sans Coruña, que empezamos con Scorpions, que tiñamos previsto continuar con Rubén Blades, que como é ben sabido, pois por razóns de saúde se ten posto o seu concerto o próximo 28 de agosto no Parque de Santa Margarita, no auditorio do Parque de Santa Margarita, e que, logo continuamos con Marea e que finalizamos hoxe con Zaz. Efectivamente. Concelleiro, dicíamos que mañán comezan ademais o plato forte, digamos, do que propón a Coruña, da axenda cultural da cidade da Coruña para estas próximas semanas, que son as festas de María Pita, comezando coa lectura dese pregón que, se non recordo mal, a partir das 8 da tarde. No, será a partir das 9. A partir das 9 será o pregón a cargo de Lionel Messi, de Lionel Scaloni, de Lionel Scaloni, que por asociación Lionel Scaloni, que é tan importante ou máis no caso de Coruña que Lionel Messi para o deportivismo, desde logo, que o seleccionador campeón do mundo no último mundial, coa selección de Argentina, e que evidentemente ten tamén participado como protagonista en páxinas históricas do deportivismo, que todos lembramos, como foi o título de Liga, como foi o centenariazo, e que estará con nós a partir das 9 na praza de María Pita para dirixir unhas palabras a todos os coruñeses e coruñesas no inicio das festas. Logo temos o concerto de Mica, como dicíamos, escoitábamos hai uns minutos, que será esa apertura dos varios concertos que haberá nesa plaza en outros recintos da cidade. Sí, en principio temos previsto continuar con algo que iniciamos o ano pasado, que é unha senda de concertos na Plaza de María Pita moi abundante, prácticamente concertos todos os días, salvo o paréntesi que temos propiciado polo noroeste, teremos concertos o día 2 con Víctor Manuel, o 3 de agosto con ese mini festival de Locos Coruña, que onde vai haber varios grupos da década dos 80, temos a Maya Romero o 4, a Vanessa Martín o día 5, o 6 ao Canca, o 7, digamos que evidentemente incluímos algo que sempre ten que estar presente, que é Rock en Familia, como actividade dirixida as familias e aos máis pequenos. Creo que a música ten que chegar evidentemente a todas as idades e hai que iniciar os nenos na música e na boa música desde moi pequenos. O 8 de agosto teremos a Waterboys, unha banda, creo que legendaria a nivel musical, e o 13 de agosto, despois do paréntese do noroeste, que será entre o 9 e o 12 de agosto, teremos aos 40 Summer Live, con varios artistas contemporáneos e dirixido tamén ao público novo, e o 15 de agosto, sen esquecernos de algo que é fundamental, que tamén a nosa propia tradición cultural e musical, teremos a Xavier Díaz, o 16 de agosto a Humberto Tocci, e logo eu creo que vai haber o día 20 un
unha mención moi especial, creo que un evento moi especial que será lembrado, creo que por moitos anos na cidade, que vai a ser pois unha homenaxe a Mangui, dos diplomáticos de Monte Alto, Mangui sempre en nós, onde participarán, bueno, por referentes, non, musicais da cidade e do país, non, como Pietro Romero, Mercedes Perón, Antón Reixa, bueno, será desde logo un evento moi especial o do 20 de agosto en María Pita. Bo recordo, dende logo, si, unha figura fundamental da cultura da cidade, da parte musical, pero moito máis da cultura da cidade. Sí. Concelleiro, mencionaba a cuestión do Noroeste, claro, todos nos preguntamos, cando imos coñecer o cartel do Noroeste? Pois o cartel do Noroeste está deseñado e planificado xa, bueno, ao 100%. Estamos agora mesmo con algúns flecos, digamos, máis de logística, non? E de produción, e será presentado nos próximos días. Eu creo que nun prazo máximo de 48, como moito 72 horas, teremos ao 100% xa definido todo isto e será anunciado pola alcaldesa, por Inés Rei, como moi tarde, xa digo, en 2-3 días, como moito. Quero facer neste caso unha mención. Eu entendo que evidentemente pode haber preocupación pola tardanza na presentación do cartel, pero sí que é certo que temos vivido, digamos, un ano un pouco atípico, non? Con eleccións municipais, e xa se sabe que evidentemente cando coinciden as eleccións municipais todo se complica moito máis, todo se empeza moito máis tarde. Hai que esperar evidentemente que os cidadáns decidan quen continúa ou non no goberno municipal e a quen lle corresponde, pois evidentemente seguir definindo e organizando, digamos, a programación cultural da cidade. E iso pois sempre ten, evidentemente, temos vivido noutras ocasións, ten o problema de que, claro, as datas se botan encima. Eu, se poidese, incluso faría unha proposta. Creo que as eleccións municipais non deberían ser en maio desde o punto de vista cultural, deberían de ser en setembro, para deixarnos planificar o ano seguinte con moito tempo. Pero, bueno, estas son cousas que evidentemente non son competencia dun concello e que veñen impostas, e así son as cousas. Hai que traballar o mellor que se poida coa situación, evidentemente, que nos ven dada. Pero xa digo, nada, en un par de días, como moito 3, teremos a todo para presentalo e, bueno, e será presentado, evidentemente. Bueno, eu penso que vai a quedar ben. O sea, a miña opinión é que vai a quedar un Noroeste que vai a manter a calidade do festival. Quero dicir que é un festival moi difícil de organizar, porque é o único festival que ainda se mantén a ese nivel, non, de calidade musical de forma 100% gratuita en todo o Estado. Non hai, digamos, un festival deste nivel que se manteña pois gratuito ao 100%, non, para todos os espectadores no Estado. E é un festival que evidentemente conecta moitísimo coa cidade, pon, non, en valor en emplazamentos pois históricos da propia cidade. É un escaparate para a cidade, creo que incluso é unha actividade de promoción turística, non, da propia cidade, vamos, en ningún tipo de parangón. Pero sí que é certo que é un festival, ¿no?, pois complicado de xestionar a nivel incluso de contratación, polo carácter que ten de festival gratuito. De todos é sabido que evidentemente hai complexidade a hora de contratar, digamos, a artistas, non, de certo nivel, cando o plantexamento é que o espectáculo sea gratuito, non? O sea, é un problema de custo e incluso ás veces da propia imposibilidade da existencia de artistas que evidentemente non actúan en eventos ou festivais de carácter gratuito pola dimensión que teñen e pola... Pero, bueno, reitero, creo que vai a quedar un cartel que vai a seguir mantendo, non, a calidade do noso festival. E evidentemente sempre temos no objetivo do goberno municipal pois mellorar incluso ese cartel na medida do posible. Gonzalo Castro, edil de Fomento e Promoción da Cidade, responsable de Cultura do Concello da Coruña. Moitas grazas e que vayan ben esas festas. Moitas grazas a vos. ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Tifón Records presenta Rebajas Totales 2023. Dormitorios, salones, sofás, juveniles, decoración. Todos los super éxitos de Tifón Muebles, ahora con descuentos de hasta el 50%. Rebajas totales en Tifón Muebles. Ese es el plan. Visítanos en todas nuestras tiendas y las 24 horas en tifón.es. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre Arteixo.
¿Estás a punto de renovar tu casa o de preparar tu finca? Ven a Tocho en Betanzos. Para pinturas, Tocho. Para puertas, Tocho. Para ferretería, Tocho. Las mejores marcas y los mejores profesionales los encontrarás en Tocho. Y recuerda, este año celebramos nuestro 50 aniversario con muchas novedades. Visítanos en Betanzos en Avenida Fraga Iribarne 50 y en tocho-comercial.com. ¿Cómo? ¿Que todavía sigues buscando coche? Ahora Fiateira Motor es el nuevo concesionario oficial de Citroën y Opel en A Coruña, además de las marcas Alfa Romeo, Fiat y Jeep. Conduce un Opel Corsa por 180 euros al mes sin entrada o llévate un Citroën C3 desde 99 euros al mes. Si quieres estrenar coche este verano, tu próxima parada es Fiateira Motor, en el polígono de Agrela. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Cuatro minutos para la 1, Adrián Candal, muy buenas. Hola Pablo, buenas, ¿qué tal? Oye, con ganas ya de ver a Scaloni, ¿no? De nuevo en el balcón. En el balcón, en ese pregón que va a ser a las 9, como decía ahora Gonzalo Castro. Inicialmente a las 8, pero bueno, lo han puesto Sí, con un poquito de margen. Un poquito, está bien. ¿Qué quiero decir? Que ustedes vayan a las 8, porque a lo mejor allí hay un poquito de gente. Sí. Y luego hay el concierto, pero bueno. Pero bueno, como Scaloni a las 6 va a participar en el saque de honor de un partido que me imagino que reverlo también, ¿no? El partido ante el Atlético Arteixo y en ese memorial a Arsenio Iglesias, que se merece que por lo menos también se esté viendo el partido entero, pues le va a dar cierto margen a ir desde Riazor hasta el Palacio Municipal. Y nada, muchas ganas de ver a Scaloni, que va a venir acompañado además de su familia y que siempre ha dicho que su sueño, no su sueño, ha asegurado que va a llegar a entrenar al Depor. Bueno, pues campeón del mundo con Argentina, uno de los jugadores más queridos de los últimos años en el Depor y de esa época maravillosa que todos recordamos. Y como te decía el otro día, semana en la que se nos va a caer la lagrimita. Casi se nos cae pensando en lo que podía haber sido, no fue, pero al final fue. Es decir, ese amago de Mauro Silva y de Bebeto de que no iban a acudir el próximo sábado. Que sí, que bueno. Que la agenda, que es que el Depor nos quiere poner todo muy apretado, que nos quieren utilizar sin nuestro consentimiento para ir a todos los patrocinadores y eso ni de coña. Y bueno, pues el Depor dice que es un malentendido. Finalmente, pues vamos a tener una semana plagada de eso, de los homenajes, empezando por lo de mañana con lo de Scaloni y el sábado con la presencia de Mauro y de Bebeto. Pero también no me quiero olvidar de que el sábado también se va a dar el homenaje y la despedida a Alex Bergantiños. Se va a vestir de corto por última vez en su larga carrera como mito que lo es también del Depor. De hecho, está entre el top 10 de los jugadores, entre los 10 jugadores que más minutos han tenido en toda la historia del Depor, y también va a ser la despedida ante su público de Alex Bergantiños. Vamos a contar también en el programa que todos estos actos en Riazor, son 2 partidos en una semana, con entradas también que se pueden canjear a la venta, está coincidiendo y hay un pequeño caos, luego lo contamos en el programa, en las taquillas, porque también ha empezado desde la semana pasada con cita previa la venta, o sea, la renovación de los abonos, y se está juntando la renovación con cita previa con la gente que quiera comprar sus entradas y hay colas, hay cierto malestar, ha habido varios que han pedido hojas de reclamaciones. Bueno, todo eso lo vamos a contar después en el programa y vamos a escuchar también pues a Davo, al futbolista asturiano, hoy presentado en Abegondo. Y bueno, pues él ha dicho que le gustaría jugar, por ejemplo, si le dieran a elegir, bueno, jugar seguro, pero jugar, como todos, jugar de segundo punto, es decir, con un acompañante arriba en la parte ofensiva, que puede jugar en las 2 bandas y que tiene gol. Así lo ha definido también el director deportivo Fernando Soriano. Y de la actualidad del Depor también, que viene una vez más cargadísima, pues destacamos la lesión de Pablo Vázquez. Lesión muscular, se va a perder estos partidos de esta semana seguro, no especifica el Depor el grado, pero a ver si no llega renqueante al inicio de la temporada. Pues te escuchamos con todo esto y más a eso de las 4 menos 20 Coruña Deportiva. Adrián Candal, muchas gracias. A ti, adiós. Señales horarias, enseguida estamos de regreso. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias.
La delegación del Gobierno contra la violencia de género confirma como asesinato machista el de una mujer de 29 años en Barcelona este pasado fin de semana. El presunto autor del crimen, el hombre pareja de la víctima y de 34 años, fue detenido por los Mossos. El Ministerio de Igualdad va a reunir mañana al Comité de Crisis para analizar los últimos crímenes machistas, 8 en lo que llevamos de julio y 31 en lo que va de año. En Barcelona se ha guardado un minuto de silencio en la plaza de Sant Jaume en memoria de esta última víctima. Allí ha estado Gemma Alegrín. Un centenar de personas entre familiares, amigos y conocidos de la víctima se han concentrado en el centro de Barcelona. También estaban el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Igualdad, Tania Verge. La consellera ha dicho estar harta de tener que llorar los asesinatos de mujeres por el simple hecho de serlo y ha hecho un llamamiento. Que cada uno se pregunte qué ha hecho para prevenir, para mitigar esa situación, esa escalada de violencia machista, para acompañar a las mujeres, sea denunciar, sea un servicio especializado. A la misma hora, en Nou Barris, el barrio de la víctima, diversas asociaciones de vecinos han convocado una manifestación en contra del asesinato y también un minuto de silencio. Vamos ahora a Sevilla porque parece que hay otro asesinato machista. Noticia de última hora. José Manuel Rebolo, adelante. La Guardia Civil investiga la posible muerte violenta de una joven de 22 años en el municipio sevillano de Utrera. Su cuerpo sin vida lo ha encontrado su hermana con un fuerte golpe en la cabeza. Se cree que se trate de un caso de violencia machista, ya que su marido, de nacionalidad nicaragüense y de la misma edad, 22 años, está en paradero desconocido. Lo busca la Guardia Civil por toda la provincia. Según ha explicado el Instituto Armado a Utrera Digital, no existían denuncias previas que pudieran presagiar algo así. Tampoco el ayuntamiento tenía constancia de ningún tipo de situación de violencia de género sobre la víctima. Recuerden la existencia del 016, teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista. Es gratuito, no deja rastro en la factura, pero hay que eliminarlo del registro de llamadas de nuestro teléfono móvil. También desde Asturias, otra última hora, ha habido un accidente de autobús en la carretera que va a los Lagos de Covadonga. La mayor parte de los viajeros que iban en ese vehículo son niños y se descarta por el momento que haya fallecidos. Vamos a Radio Asturias, Pablo Canga. Pues sí, la información es aún escasa, pero lo más relevante es que a esta hora no hay constancia de fallecidos, sí varios heridos, pero se desconoce de qué consideración. A priori, ninguno de carácter grave, aunque el despliegue de medios de emergencia es considerable en la zona. Helicópteros, ambulancias, patrullas de la Guardia Civil e incluso el servicio de montaña de la Benemérita. El servicio de emergencias 112 ha informado de que uno de los autobuses que presta el servicio turístico para acceder a los lagos se ha salido de la calzada, ha rodado por una pendiente dando 2 vueltas de campana y ha quedado apoyado en un costado sobre una zona de pradería. El pasaje es de unas 25 personas, entre ellas ha trascendido, como decías, un grupo de unos 20 niños. La de los Lagos es una carretera muy sinuosa y estrecha, pero está cerrada en temporada estival al tráfico de turismos en horario diurno para evitar aglomeraciones y precisamente situaciones de riesgo. Gracias, Pablo. Seguiremos pendientes de ese accidente de autobús que ha ocurrido, como decías, en la carretera que va a los Lagos de Covadonga, en el Principado de Asturias. Mientras se va a poder construir en el Mar Menor, la Asamblea de Murcia, con los votos a favor de PP y Vox, aunque con argumentos muy distintos, han rechazado ampliar la moratoria que impedía los desarrollos urbanísticos en esta zona de Murcia. Moratoria que lleva 3 años vigente allí. Radio Murcia, Ana González. El Grupo Socialista era el que había solicitado mantener en vigor la moratoria urbanística hasta que se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente y al que obliga la Ley de Protección del Mar Menor. 3 años llevaba, aún no se ha aprobado. La proposición no de ley no ha salido adelante debido a los votos en contra de PP y Vox. Los populares creen que hay que tramitar la solicitud por el procedimiento ordinario para presentar enmiendas y Vox considera que la Ley del Mar Menor no protege la laguna de forma efectiva. De esta forma, a partir del próximo día 4 de agosto, esto es, al día siguiente de que expira esa moratoria urbanística, se podrán tramitar proyectos que habían quedado en suspenso, entre ellos 5 edificios, la urbanización de una zona llamada La Cala del Pino, también un hotel o un nuevo edificio de 18 plantas. 1 millón más de reservas en asientos de vuelos internacionales que hace un año. Son datos de Tour España. Los principales incrementos se han registrado en 3 países, en Colombia, en Portugal y en Polonia. Amplía Estefanía Salvatierra. Destaca el comportamiento de estos 3 países y es que solo en Colombia se ha registrado un aumento del 30% de las reservas respecto al año pasado. Si nos fijamos en los países de nuestro entorno, entre los que más interés muestran en visitarnos este agosto están Reino Unido, Alemania e Italia. Solo ellos concentran casi la mitad de los asientos reservados. Los datos ofrecidos hoy por Tour España son otro indicador del músculo del turismo como motor económico y es que se han registrado 11,4 millones de reservas de
asientos con destino España. Son solo 400.000 menos que antes de la pandemia. Y nos queda el deporte. Quique Castilla, buenas tardes. Buenas tardes. La selección española femenina ha caído este mediodía en su tercer partido del Mundial. Ha sido ante la selección de Japón por 4-0. Jorge Vilda, seleccionador español, valoraba con estas palabras la derrota. Primero digerir esta dura derrota, mañana levantarnos, empezar a preparar esos cuartos de final, recuperarnos, pero estoy convencido que el equipo levantará la cabeza, tirará para arriba. El próximo partido de la selección será el sábado. España se enfrentará a octavos de final a Suiza. Además, pendiente del futuro de Dembélé, el delantero francés del Barcelona podría salir del club. El PSG podría abonar hoy la cláusula de 50 millones de euros. Si no lo hace, pasaría a ser mañana de 100 millones de euros. ¿Qué cosas haces ya de forma mecánica? ¿Tienes un mecánico de confianza? ¿Sabes lo que es un mecánico? ¿En qué tareas preferirías que te sustituyese una máquina? Mi trabajo requiere una mentalidad especial. ¿Te molesta que la gente se ponga a la izquierda en las escaleras mecánicas? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro mecánico en la SER. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros seguimos pendientes de lo que pasa en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Laura Gutiérrez. Cadena SER. Servicios informativos. Volta o son Rías Baixas, do 2 ao 5 de agosto en Bueu, con Natos Iguaor, La Pegatina, Santa Salud, Macaco, Boicot, Queral La Voz, Dubioza Collective, Far de Bogotá, Grande Amore e moitas bandas máis. Merca xa a túa entrada e non perdas 4 días de praia, acampada, gastronomía, natureza e, sobre todo, moita música. Agardámoste, co patrocinio de Turismo Rías Baixas, Deputación de Pontevedra. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos atún en aceite girasol cortizo, RO 550, 4,75 €. Y ensaladilla congelada Findus, bolsa 1 kilo, 3,79 €. Gadis, en confianza. La mayor concentración de artistas de este verano en el Festival Costa Feira de Sanxenxo. Lola Índigo, 5 de agosto. Hola, soy Lola Índigo y estaré el día 5 de agosto en el ciclo de conciertos Costa Feira en Sanxenxo. Consigue tu entrada en costafeira.com. Angrois, en busca de la verdad. Ay, Dios mío. Pero esto ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. 10 años después de la peor tragedia ferroviaria de nuestra historia reciente, las víctimas siguen esperando respuestas. ¡Ya está muerto! ¡Tiene las manos manchadas de sangre! ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Era segura la vía? ¿Responderán los culpables? ¿Ha mejorado la seguridad ferroviaria? ¿Qué dice Europa? The agency's opinion. Un podcast de Radio Galicia, Cadena SER, ya disponible en tu plataforma favorita, en radiogalicia.gal y en la web de la SER. Vuelve el Festival de la Luz. Celebra el fin de verano con tu familia o amigos disfrutando de los directos de Viva Suecia, Reincidentes, Raiden, Herederos da Cruz, La Diga Rusa, Ramoncín, El Langui o Funquillo Brothers in Band y muchos más. Disfruta de su zona infantil, show cookings, talleres y mercado en el espectacular entorno rural de Boimortos. Entradas solidarias ya a la venta en www.festivaldelaluz.es. Los 40 Summer Live 2023. 13 de agosto, A Coruña, Plaza de María Pita. Vive la fiesta del verano al aire libre y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con las sesiones de tus DJs de los 40 y las actuaciones de Zoilo, Leo Rizzi, Marlon, Paula Cendejas, Hilario, Charlie VSG, Nixie, Paula Coops, Polo Nández, Miki Núñez y Álvaro de Luna. Con la colaboración de Bengal, City Muebles, Mampa Plus, Danza 10, Gali Mascota, La Piadina y Aquapark Cerceda, con el patrocinio de Air Hostess y McDonald's. Promueve Concello de A Coruña. Summer Live. Los 40 Summer Live 2023. Toda la info de fechas, artistas y ciudades en los40.com. ...93.4 FM... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... Pablo Díaz Bouza...
Head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Oh, yeah. 10 minutos que pasan de la 1, vamos a hablar de arquitectura, de inteligencia artificial en estos próximos minutos, en este arranque de la 1. Pablo Lorenzo Eiroa, ¿qué tal? Muy buenas. Pablo Lorenzo Eiroa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Nada, por favor, a usted por atendernos, decíamos, arquitecto argentino, pero con orígenes aquí en Galicia, experto en la relación entre la inteligencia artificial y la arquitectura. Ya saben que estamos muy interesados en A Coruña y más en este programa y que procuramos ir tocando todos esos aspectos en los que la inteligencia artificial se va haciendo un hueco en nuestras vidas. Aún no habíamos tocado el palo de la arquitectura, así que no es mala ocasión hacerlo con Pablo Eiroa. Lo primero, ¿cómo definiría, Pablo, esa relación entre la arquitectura y la inteligencia artificial? ¿Cuál sería esa fotografía que haría? Yo creo que esto está cambiando muchísimo. Es una revolución que podría compararse con la revolución del Renacimiento. Y creo que lo que yo estoy intentando hacer es la arquitectura de la arquitectura, o sea, una meta-arquitectura. Trabajar la relación entre arquitectura e inteligencia artificial, no usando las plataformas que todo el mundo puede usar, sino desarrollando plataformas de inteligencia artificial. Creo que uno, si no es el dueño de los medios de producción o el autor de los medios de producción, lamentablemente termina usando bases de datos preentrenadas por otros que tienen sesgos culturales o sesgos políticos, y creo que al menos mi idea de arquitectura es poder desarrollar nuestras propias bases de datos y poder desarrollar nuestros propios entrenamientos y nuestras propias redes neuronales para hacer una arquitectura de autor a través de desarrollar nuestros propios medios. Ahí quería llegar, porque es desde luego quizás una de las cuestiones fundamentales en esa relación que estamos teniendo desde distintos ámbitos con la inteligencia artificial, que es el empezar a darnos cuenta de que tiene esos sesgos, de que detrás de la inteligencia artificial no dejamos de estar nosotros como humanos, y trasladando nuestros sesgos hacia esa parte, y que quien diseñe esa inteligencia artificial, quien le marca las pautas a la inteligencia artificial, es quien a fin de cuentas pues le marca esos sesgos en cualquier parte del mundo. Exacto, y ahí está el problema. Hay que aclarar en principio que la inteligencia artificial con la cual estamos trabajando hoy en día es estadística, y es estadística en relación a base de datos. Y esa base de datos, ¿cómo se carga esa base de datos? ¿Cómo se taguean las imágenes? ¿Cómo se clasifican las imágenes o las palabras? La semántica de las palabras, el significado de las palabras, eso está todo, digamos, cargado en relación a un programador o un equipo de programadores, por supuesto. Y uno de los principales problemas que yo tengo con el neoliberalismo, obviamente yo vivo en Nueva York y soy parte de un neoliberalismo, es que están poniendo de lado a la crítica cultural. O sea, la tecnología reemplaza a la crítica cultural, pero cuando un programador, como vos bien creo que entendés el problema, cuando un programador elige cuáles son las pautas, cuáles son los parámetros, está proyectando su idea de realidad. Y ahí es cuando el problema empieza, porque lamentablemente los programadores no, por ejemplo, los programadores que hacen sistemas para arquitectura, no estudiaron arquitectura, no saben cuáles son las revoluciones de la arquitectura, no saben la diferencia entre una grilla que es de puntos o una grilla que es de cuadrados. Y ahí es donde creo que proyectan un sesgo cultural hacia todas las disciplinas, no solamente arquitectura, y ahí es cuando el problema empieza. Y se convierte en un, como le dicen en Estados Unidos, Black Mirror, digamos, un espejo un poco distorsionado de la realidad, bastante distorsionado. Y el problema es que es exponencial. O sea, no es que uno trabaja con ese espejo linealmente, sino que es exponencial y replica esos sesgos a una medida en la cual escapa de nuestras manos. En esto que podemos verlo reflejado, por ejemplo, pregunto como persona que no es usuaria, ¿no?, de estos softwares, de estos sistemas,
entiendo que, claro, quien lo diseña, pues probablemente esté en una oficina en Los Ángeles o esté en una oficina en Chicago, Nueva York o en Madrid o en Londres o en París. Claro, proyecta la identidad cultural de Chicago, de Londres, de Los Ángeles, de Madrid o de París. Claro, es un programa que a lo mejor utiliza alguien que vive en Indonesia, alguien que vive en Sudáfrica, alguien que vive en El Cairo, en Egipto. Bueno, yo lo hago de una manera más radical incluso. Lo pongo, Adelante, entonces. Lo pongo en relación al inglés, por ejemplo. Ujú. El inglés tiene una gramática que es muy particular y hoy en día, a través de lo que se denomina Natural Language Processing, uno puede, con ChatGPT, creo que varios de los oyentes habrán experimentado, pueden, digamos, activar un programa usando inglés o usando cualquier idioma, si uno quisiera. Pero la gramática es inglesa. Y ahí es cuando empieza el sesgo cultural más importante para mí. Yo lo llamo el lenguaje como programa, porque no sé si alguno de los oyentes conocerá, por supuesto, más del tema que yo, pero cada gramática, cada lenguaje produce conexiones neuronales en nuestro cerebro que son diferentes. Sí. Entonces, si el sesgo empieza a través del lenguaje, lo que vos decís de las ciudades, de distintas ciudades, es así y no tanto también, porque a nivel universal el inglés es el lenguaje que más domina y a nivel de las ciudades la diferencia sucede con cómo uno o cómo los programadores adquieren los datos. Los programadores adquieren los datos, uno puede también adquirir datos a través de API, Application Programming Interface o Processing Interface, y lograr, por ejemplo, desarrollar una base de datos a través de buscando en Internet sobre todo el mundo. O sea que es más complejo, no es solamente un software, no es solamente una herramienta, sino que es una serie de herramientas de procesamiento paralelo de datos. Y de dónde vienen esos datos. Los datos pueden venir de todo el mundo, pueden haber estado filtrados por distintas culturas, pero la manera en la cual el algoritmo busca esos datos y los convierte en un repositorio y cómo los entrenamos a través de una red neural, ahí es donde el sesgo se hace más fuerte. Pero en realidad lo que estuvo haciendo OpenAI, que es ChatGPT, es acceder a todas las bases de datos de todos los sistemas disponibles humanos hoy en día, menos los de China, porque los de China no se pueden acceder, y desarrollar una estadística sobre eso, una estadística de predicción. Pero básicamente es eso, lo que tú dices de las ciudades, en realidad es más global, porque depende de cómo el algoritmo busca y qué tipo de información. ¿Y esto cómo se traduce en el trabajo de ustedes, de los arquitectos, a la hora de trabajar con estos programas? ¿Hasta qué punto les condiciona, digamos, consciente e inconscientemente? Bueno, lo interesante de trabajar con no hay inteligencia artificial sin datos. Hay que dejar eso bien claro, ¿no? O sea, la inteligencia artificial de la cual hablamos hoy en día está basada en estadística. Y la manera en la cual usamos nosotros, que es bastante sorprendente, es más bien con imágenes, porque hay miles de millones de imágenes disponibles en Internet. Entonces, un sistema como, por ejemplo, Midjourney, que trabaja con desarrollar imágenes predictivas o imágenes emergentes en relación a un prompt de una frase en inglés, puede producir una imagen, ¿no? El tema es que la relación entre el lenguaje y la imagen es lo que está condicionando la arquitectura hoy en día, por ejemplo. Y el hecho de que es una imagen en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones. Nosotros trabajamos con algoritmos que traducen de 2 dimensiones a 3 dimensiones y ahora estamos trabajando con algoritmos que hacen predicciones de nube de puntos en 3 dimensiones. O sea, nosotros estamos trabajando con sistemas de inteligencia artificial en arquitectura que producen arquitectura en 3 dimensiones directamente. Pero la relación entre la inteligencia artificial y la arquitectura está cambiando y no es intuitivo. Eso es interesante de trabajar con estadística.
que es contraintuitivo. O sea, uno encuentra cosas que lo sorprenden a uno mismo. Y ahí es donde es interesante usar bases de datos. Y otro problema es el control. ¿Qué cantidad de control uno tiene sobre eso? Y la idea de la inteligencia artificial es justamente no tener control. Creo que hay una confusión en general a cómo trabajar con inteligencia artificial, y la gente que quiere tener control sobre la inteligencia artificial, para mí es un problema porque no entienden el problema de la estadística y encontrar patrones que uno no podría encontrar si quisiera encontrarlos. ¿Se entiende? Digamos, la idea acá es de trabajar resistiendo la intuición personal, trabajando con cuestiones estadísticas y producir programas que son emergentes que uno no podría diseñar. Y Pablo, ¿y hasta qué punto? Bueno, lo primero le pregunto de si es una sensación real o no. Esta cuestión de que la arquitectura de un tiempo a esta parte no sé si es influenciada por esa cuestión que mencionaba antes del neoliberalismo, de esa aproximación desde una visión occidental de la arquitectura, ha hecho que la arquitectura se parezca cada vez más, independientemente del país en donde se proyecte. Eso, la primera pregunta es esa. Si es una sensación de quienes no estamos en la arquitectura y vemos la arquitectura desde fuera, o es una sensación equivocada. No, está totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso empezó con digamos, la idea de globalización, ¿no? Yo creo que la globalización está destruyendo las culturas locales. Y lo que yo declaro en el libro Digital Signifiers in Architecture of Information, que es el libro que acabo de publicar, es que la computación en sí misma es un instrumento de neocolonialismo. Yo creo que es parte de un neocolonialismo, en el cual solamente los fuertes ganan, ¿no? O sea, y hay que tener cuidado, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando uno va a una ciudad y se parece a la otra, es un problema, porque la lógica, el lenguaje, la cultura, la topografía, el ambiente, el medio ambiente, son todos diferentes. Y la computación, lamentablemente, es un instrumento neocolonialista homogeneizante, o sea, todo se va a parecer a todos. Los software que la mayoría de los arquitectos usan son los mismos. Y yo, cuando me di cuenta de eso en el año 2000, cuando empecé a ejercer la arquitectura, justamente ahí empezó mi ideología de resistencia a la homogeneidad del ordenador. Y lo que yo declaro es que si uno no desarrolla sus propios medios de producción de arquitectura, uno termina desarrollando un rango de acción que ya está predeterminado en el sistema. Y eso es por lo tanto, es por eso que los edificios se parecen, porque están producidos por el mismo sistema. ¿Y hasta qué punto la inteligencia artificial pues, viene a reforzar o quizás refuerce esta sensación que efectivamente pues, usted comparte? Sí, bueno, eso es lo que estoy trabajando. Por eso nosotros desarrollamos nuestras propias bases de datos. Ajá. Y correlacionamos la base de datos en relación a la topografía del lugar, que yo lo llamo Site-Based Computation, computación en base al sitio, digamos, no es la traducción perfecta. Pero lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, en general, las bases de datos están desarrolladas por gobiernos en base a contornos políticos, y para mí eso es un problema, porque la división política es también un problema homogeneizante. Si uno está de un lado o del otro y está dividido por una línea artificial, eso para mí es un problema. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajar una computación que sea específica al sitio y que a partir de la información que colectamos del lugar pueda producir cuestiones que sean autóctonas al lugar. Y eso va hacia el lenguaje de la arquitectura. Por ejemplo, Gaudí en Barcelona o Ucha acá en Ferrol, que es un arquitecto. Yo ahora estoy viviendo en la casa de una artista, Hannah Leo, que es una amiga mía, del alma de Nueva York, pero que vive acá en Ferrol. Es un edificio de Ucha, ¿no? Un arquitecto muy conocido de aquí.
Y yo creo que este tipo de arquitectura local o del sitio no podría ser posible con una base de datos universal. Y entonces lo que estamos tratando de trabajar es la relación entre lugar, sitio, cultura y el desarrollo de un lenguaje arquitectónico que sea en relación a la cultura del lugar. Pues Pablo Lorenzo Eiroa, bien interesante esta charla. Muchísimas gracias por atendernos, un privilegio, y conocer un poquito más, pues eso, la influencia de la cuestión de la inteligencia artificial todavía en desarrollo, todavía aprendiendo paso a paso sobre la impronta que nos va dejando en distintos aspectos de nuestra vida. Como decíamos antes, Pablo Lorenzo Eiroa, que recordamos es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Nueva York. Pablo, un placer. Sí, muchas gracias. ¡Atención! ¡Atención a Coruña! Gran liquidación de exposición y almacenes en venta de colchones. El 31 de julio y del 1 al 5 de agosto. Productos de nuestras fábricas con descuentos del 50, 60, 70 e incluso por debajo de coste. Colchones Visco desde 99 euros. Colchones Heliocel desde 69. Almohada Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399 euros. Almohada Copos Visco, 10 euros. Te esperamos en venta de colchones. En Severo 805, Polígono Agrela, enfrente a McDonald's. ¡A Coruña! Do 2 ao 6 de agosto chegan os mestres do barro ao Parque Luís Seoane de Santa Cruz para amosar a súa arte en Alfaroleiros. Espectáculos de rúa, concertos, demostracións de olería e moito máis. En Oleiros, modelando a tradición, Alfaroleiros. Si quieres que las humedades no formen parte de tu vida, llama a Hogar Seco, la nueva revolución en tratamientos antihumedades. Te dan garantía de 30 años y un completo diagnóstico de humedades gratis y sin compromiso, realizado por especialistas. Llama al 900-828-938 o entra en hogarseco.com. Hogar Seco, y di adiós a las humedades. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. 1:27 minutos, David Iglesias, muy buenas. Muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás en este arranque de lunes tan maravilloso y estupendo, aunque sea desde la distancia? Bueno, pues muy bien, y yo te tengo que preguntar si tú estuviste en el Morriña. Yo no estuve en el Morriña, yo estuve en la Modernista. Quiero decir, David, vamos a ver. Yo en la Modernista de Sada, ¿no me viste ahí con los tirantiños más mono, yo y mi pucho? Vi fotos y... Envidia me dieron, los del Morriña. Me dieron envidia los del Morriña, guapo, debo decirte. Pero es que creo que hemos conseguido nuestro reto. Hombre, que sí lo hemos conseguido. Bueno, ¿se lo recordamos a los oyentes? Venga, vamos a recordárselo porque, a ver, habrá gente que el viernes ya estaría liada y ya no nos escuchó. Ya pensando en el fin de semana, el viernes tuvimos por aquí a Jason Derulo, esa entrevista que podéis escuchar de nuevo, desde luego, o verla o escucharla. Y claro, le proponíamos al final de esa entrevista a Jason Derulo que, por favor, bueno, si tenía a bien, mandar un saludo, pero un saludo un poco especial. Nosotros le pedíamos que saludase con un clásico del lenguaje coruñés, que es el neno. Entonces que dijese, pues muchas gracias, neno, un saludo, neno, hola, neno, algo así le pedíamos. Bueno. Algo nuestro. Pues algo así muy nuestro. Bueno, pues Jason Derulo cumplió. ¡Gracias, neno! Hombre, vuélvelo a poner, Antía. así da gusto, con ese gracias, neno, que se despedía. Bueno, hubo un amago, David, porque a mí me llegaron mensajes de 50.000 sitios distintos. Hubo un amago al principio del concierto, en el que dijo, ay, neno, hola, neno, algo así, y que no se le escuchó muy allá. No debió de quedarse él muy conforme porque volvió a repetirlo de nuevo al final. Así de gusto. ¡Gracias, neno! Gracias, neno. Deberíamos ponerlo y despedir los programas así. O sea, que lo despidiera él el programa. Yo creo que a partir de ahora, para esta nueva temporada, los programas hay que despedirlos con ese gracias, nenos, de Jason. No era malo. ¡Gracias, neno! Ole. Bueno, ¿qué me traes? ¿Qué me traes para hoy? Bueno, eso, el Morriña, que ya sabemos que ha sido un exitazo, el puerto está petado, ambientazo, pero hay más cosas. Parece que estamos de descanso porque mañana empiezan las fiestas de María Pita, tal, pero ni mucho menos.
Ya ha empezado a mostrarte, por ejemplo, la Feria de Artesanía, que está en los jardines de Méndez Núñez, va a estar hasta el 27 de agosto, tienes tiempo y tiempo. En esta edición hay 66 artesanos en 43 casetas y además, en paralelo a mostrarte, se organizan obradoiros de artesanía bajo la denominación Oficios ao Sol, que van a tener lugar todos los lunes y martes durante la feria. Pero el plato fuerte de hoy está en el puerto. Ya decíamos que sí, que parecía que tal, hoy es lunes, mañana el pregón, tal, pero es que hoy se cierra el ciclo de conciertos Coruña Sound y lo hacen con el concierto de Zaz. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, David Iglesias, muchas gracias por estas recomendaciones de agenda. Nosotros por aquí seguimos, que vamos a hablar de libros. ¿Qué te parece? Venga, me parece fantástico. Voy a escucharlo. Pues hasta mañana. Hasta la mañana. joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever. Porque José Vicente es autor de 1 millón de teselas que se presenta hoy en el Sporting Club Casino. Muy buenas. Buenos días, muy buenos días. Tenemos esa cita esta tarde en el Sporting Club Casino y aún podremos verte, si hoy no tienen tiempo ustedes, si no tenéis tiempo de acercaros por el Sporting Club Casino, aún podréis acudir a la firma del libro, en la Feria del Libro, que está para comenzar también, porque empieza mañana mismo junto con las fiestas de María Pita. Y, José, si no recuerdo mal, creo que vas a estar el 9 de agosto, el próximo miércoles 9 de agosto, a la 1, firmando en la caseta de la Librería Arenas. Exactamente, sí, así está previsto, sí. Caseta número 8, por cierto. Caseta número 8 de la Librería Arenas. De Pues esta última... lo de la caseta número 8 yo no lo sabía, pero bueno, Luis pues mira, lo iba a encontrar. Pues, malo sería que no la encontrásemos, malo sería que no encontremos la caseta de la Librería Arenas. Ojo que hay 30, si no recuerdo mal, como hablábamos con la gente de la Federación de Librerías de Galicia, creo que eran algo más de 30, no sé si eran 32 o 33 casetas. La verdad, este año, después de la pandemia, la verdad, le quieren dar mayor difusión. Sí, o sea que muy bien, desde luego. Bueno, en la Feria del Libro será el 9 de agosto, pero hoy por la tarde, a partir de las 8, en el Sporting Club Casino, ahí ya saben, en el Salón de Actos, en la calle Real, en el número 83, esta presentación de tu última novela, de tu último libro, 1 millón de teselas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque creo que, bueno, de alguna manera en este libro se cierra, porque es el cuarto, se cierra de alguna manera una historia que llevas ya un tiempo contando. Sí, efectivamente este es el cuarto libro de esta tetralogía, ¿no? De tetralogía, digamos, de Marta Gómez, la inspectora de policía supuestamente de Lonzas, ¿no? Aunque todo esto, como bien te puedes imaginar, suponer es imaginario. En fin, Marta es una joven policía, 30 y pocos años, que ya ha resuelto un par de casos importantes. Resulta que Marta está pasando unos días de vacaciones en el parador de Pontevedra y ahí recibe la llamada de su comisario que le encarga de resolver algo que había sucedido en el monasterio de Pollo, ¿no? De ahí que en la portada pues aparezca esta francamente bonita dibujo de portada. Desde luego que sí. Más allá de la novela en sí misma, la portada es un buen trabajo, por lo menos un atractivo ya visual para que nos entre lo primero por los ojos. Sí, el autor es un chico joven, es arquitecto, y Julián Barrosa, que bueno, es la primera portada que hace. Y bueno, yo tengo la suerte de ser amigo de su madre, y bueno, y se ha dignado a hacerme esta portada que francamente me sorprendió. Pues de ahí está la historia. Esta portada más o menos refleja una vida en un monasterio, en donde unos frailes, pocos, conviven y tienen sus diferencias, sus distintas características, sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Esta novela, decíamos, que es la cuarta, que se abrió con Por mucho que ahora me quieran, que se publicó en 2017, 7 días de Marta en 2020, El chubasquero amarillo en 2021 y ahora en 2023, 1 millón de teselas. ¿De dónde parte? Porque es una actividad literaria entre 2017 y 2023, es una actividad literaria frenética, de escritura frenética.
Sí, la verdad es que como el proverbio este de que tempus fugit, pues la verdad uno va cumpliendo años y no quiero quedarme atrás, que mis ideas se queden en el tintero, ¿no? Y tampoco no quiero, digamos, imitar a Lope, aquello de mal te siento en horas 24, ¿no? De todas formas, yo siempre he escrito muy a prisa, ¿no? Siempre escribí a prisa, ¿no? Mi trayectoria viene de lejos, aunque la publicación más reciente, o sea, mi primera publicación realmente fue en el año 2004. Pero siempre escribí. Yo recuerdo haber escrito desde los 17 años. Ya colaboraba yo con un primer artículo con el Ideal Gallego y con el diario La Noche, que ya, en fin, el diario La Noche ha desaparecido ya, ¿no? En fin, siempre escribí algo. Luego fui colaborador de Industrias Pesqueras con Valentín Paz Andrade durante muchos años. Y bueno, y colaborador de otros periódicos y diarios como El Correo Gallego, La Voz de Galicia, etcétera, etcétera. Mi mente siempre bulle en busca de ideas, y esas ideas, que soy una persona extrovertida, pues que quiero plasmarlas y llevarlas adelante. De ahí que haya escrito, pues no sé, pues 16 libros, me parece que están publicados ahora mismo. Sí, porque ya son ya unos cuantos. Mira, tengo por aquí, por mencionar algunos, con El sol por la popa o Ancelote e outros relatos, Que nos está desfacendo, Así éramos en Venecia, Allá está Pancho, bueno, todas esas novelas, libros, historias que podemos encontrar, pero el más reciente, que es 1 millón de teselas, recordamos, se presenta esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Actos del Sporting Club Casino de aquí de A Coruña, y su autor es José Vicente Domínguez, que además, recordamos también, estará firmando este libro en la Feria del Libro de A Coruña a partir del 9 de agosto, el día 9 de agosto a la 1 en la caseta de la Librería Arenas. José, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, por vuestra ayuda, que sin la difusión, sin vuestra ayuda, sin vuestra difusión, la verdad es que los autores poco tendríamos que hacer. Muchas gracias a todos. Para eso estamos, desde luego. Un abrazo, José. Un abrazo. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. El momento para tener el sofá de tus sueños es ahora. Aprovecha las rebajas de Fama Living Coruña y llévate el mejor sofá para disfrutar en casa. Máxima calidad y diseño, las mejores telas y estampados increíbles, garantías de por vida y, por supuesto, toda la comodidad en el sofá que mejor se adapta a ti. Fama Living Coruña, descuentos especiales por rebajas. Visítanos en calle Pose 28, zona 4 Caminos. Chega a Sada a maior festa da cultura do mar. Un encontro para a recuperación e a divulgación do noso patrimonio mariñeiro. Exposicións, oficios, actividades para todas as idades. O encontro de embarcacións tradicionais volve ao norte de Galicia. A vela tradicional en proa cara a Sada. Do 3 ao 6 de agosto, un mar para disfrutar. Un mar para compartir. En esta recta final de programa ya sabéis que tenemos también con nosotros a Rubén Ventureira para contarnos esas historias coruñentas. Rubén, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y claro, a ver, si tenemos que hablar de historias coruñentas, no podemos perder la mirada de todo lo que va a pasar esta semana. Desde luego, mañana empiezan las fiestas de María Pita, tenemos ese pregón desde luego de Scaloni. Ahí estará Radio Coruña también para cubrirlo, para contároslo. Y hoy en esta sección de nuestras historias queremos hablar no de Scaloni, queremos hablar de la plaza de María Pita. Si quieres hablamos de Scaloni. Hablamos de Scaloni, también iba a decirte yo. Pero yo creo que ya demasiado protagonismo. No, ya justo protagonismo, pero ya en otra sección. Efectivamente, en otra sección. No queremos pisarle a Adrián Candal, Coruña Deportiva, nunca. Y a las 4, en el torno de las 4 menos 20. Entonces,
Nos quedamos con el espacio, con la plaza de María Pita, que por cierto, siempre fue llamado así, siempre se llamó María Pita. No, tuvo 4 nombres, ¿no? O sea, de hecho, cuando se crea ese espacio, en 1840, se llama Campo del Derribo, ¿no? Y esto es porque las murallas que separaban pues, la ciudad alta de la pescadería están ahí, se derriban, y entonces se crea ese espacio, de ahí ese nombre de Campo del Derribo. En 1859 pasa a ser Plaza de Alesón, un capitán general de Galicia, que precisamente había ayudado mucho al derribo de las murallas. Fíjate que sería una cosa espectacular que tuviésemos las murallas, que entonces lógicamente se veía una cosa de progreso, ¿sabes? El derribo de las murallas nos había ayudado a pagar esa obra, a que se realizase esa obra tan cara, y entonces se le dio el nombre, ¿no? Esto cambia en 1868, que es sexenio revolucionario, ¿no? Esto se estudian los, ¿no? Estudiamos todos de niños. Estudiamos en bachillerato y entre selectividad. Sí. Yo en BUP, fíjate, sí, soy mayor. Y ahí pasa a llamarse Plaza de la Libertad. Y luego, ¿qué pasa? Que el sexenio revolucionario se acaba y vuelve a llamarse Plaza del Derribo. Y ya en 1876 pasa a llamarse Plaza de María Pita. Luego, diré una curiosidad también, que en La Tribuna, la famosa novela de Pardo Bazán, pues nuestra insignia escritora le llama también Páramo de Solares, ¿no? Sí, entonces no estaba de todo construido efectivamente como es ahora, sino que estaban solo algunos de los edificios. Con la imagen de la actualidad, llamarlo Páramo de Solares, nos sorprende desde luego un poco. ¿Tuvo fecha de inauguración como tal? ¿Se inauguró la Plaza de María Pita o la Plaza de la Libertad? ¿Se inauguró? Eso es muy curioso, porque realmente cuando se va creando este espacio, se improvisan los usos, ¿no? Entonces, a finales del 19, que es cuando se empieza la obra de la actual dársena de la Marina, se utiliza la Plaza de María Pita de almacén. Entonces hay fotos increíbles que están llenas de piedras, de almacén de piedras. Y entonces está la plaza ocupada. Esas obras además duraron bastante, hasta los años 10, acabaron las obras de la dársena de la Marina, y justo acaban en el 13, que se hace, una vez que se libra de esa condición de almacén de piedras, en 1913 el ayuntamiento monta un acto de inauguración popular, le llama, con unas verbenas, y una música, etcétera. Nos gusta siempre una buena verbena. Hombre, claro, lo que entiendo, no había Palacio Municipal de María Pita, ¿no? No, claro, en ese momento, o sea, cuando se inaugura en 1913 aún no, porque no estaba completo, porque en 1904 empiezan las obras y se acaban que están 2 años paralizadas por diferentes circunstancias, y en el 18 se acaban, ¿no? O sea, que en este momento justo no, cuando se hace esta inauguración popular aún no está completo el Palacio Municipal, ¿no? ¿Y la estatua? No, la estatua, claro. Esa estatua mítica de Mira, la estatua María es una Pita. buena pregunta porque, claro, la gente de cierta edad ya recordamos cuando se instaló, que fue en el 98, ¿no? El 15 de mayo del 98. Sí, o sea, qué reciente. Yo pensé que era más antiguo. Mira, no, o sea, en mi cabeza era que llevaba allí décadas y décadas. Es que hay una idea de instalarla en el siglo XIX. Se hace un concurso que se decide, o sea, que se abre un concurso público para que se instale allí una estatua de María Pita, que por cierto lo gana un profesor que se llama González Jiménez, un profesor de la antigua Escuela de Bellas Artes de la época de Picasso, que por cierto está súper enfrentado con el padre de Picasso, se llevaban a matar, ¿no? Es una de las causas de que Picasso se fuese de aquí, seguramente sea este señor. Y el proyecto que gana González Jiménez no se llega a ejecutar. Se presentan, por cierto, a ese concurso ilustres escultores, entre ellos Brocos, famoso escultor compostelano, que por cierto, la María Pita que presenta Brocos para ese concurso se puede ver en la exposición. ¿Nos la enseñaste? Efectivamente. A Coruña no tengo, que está ahora en la fundación y pueden ir a verla hoy. Llaman más de 2.500 visitantes. Vamos de 1000 en 1000, porque la semana pasada eran 1000 y pocos, 1000 y algo. Está yendo bastante bien y con muy buenas reacciones de la gente. Mencionamos algunas curiosidades de la plaza, pero ¿tienes alguna más por ahí así graciosa? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, una, por ejemplo, es que la gente que nació ahí, ¿no? Ilustres, ¿no? El médico Roberto Novoa Santos. Claro, entonces nacían en las casas, ¿no? Pedro Barrié de la Maza nació ahí. Pérez Ardá, que fue alcalde en diferentes ocasiones de Coruña, Berta Tapia, que es la primera alcaldesa de Coruña, sabemos que es la primera periodo democrático sin el rey, actual alcaldesa, pero antes lo fue en época no democrática, digámoslo así, en la época franquista, Berta Tapia, ¿no? Y también nace pues Fernando Arenas, el librero,
el padre de Manuel Arenas, ¿no? O sea, es una curiosidad que, de hecho, hay algunos de estos nacimientos están, pues se recuerdan con placas en la propia plaza, ¿no? Están allí reflejados. Sí, sí, sí. Decimos que empiezan, de ahí un poco la excusa o la percha, como se suele decir, para hablar de la Plaza de María Pita, que empiezan las fiestas de María Pita, con la plaza como escenario de conciertos. ¿Cuál fue, tienes en la cabeza eso, de los primeros? ¿En qué momento se convierte en zona de conciertos? Pues ya prácticamente en 1885 ya he documentado algunos conciertos ahí, ¿no? De bandas de música y eso. Pero he estado mirando un libro que hicieron en su día Reiriz y Camaño para el ayuntamiento, que hablan de la plaza, y el primero de pop, digámoslo así, de lo que un poco fue el 27 de julio del 68, que actúan Los Brincos. 1968, ¿no? Y desde entonces, pues, hombre, luego hay recordadísimos conciertos, ¿no? Recientemente recordamos el de Miguel Bosé, que estaba aquello abarrotado. El más mítico es el de Mecano, ¿no? En el año, aquel famoso 1 de agosto que reunió a 30.000 personas en la plaza, ¿no? Aquello fue espectacular, ¿no? Entraba... Tuvo que ser impresionante. Sí. Vivirlo tuvo que ser impresionante. Sí, tuvo. Yo no pude ir, pero sí que recuerdo que en el entorno que se escuchaba, llegaban las colas pues, por allí por la calle de la Fama y realmente no podías entrar porque era de pago, ojito. Ah, amigo, era sí. Bueno, uno, más mérito entonces, llenar la plaza. Pero yo pensaba que había sido abierto. O sea, bueno, abierto, vamos, que era acceso gratuito. Luego pasa, no, lo de Mecano ahí estaba en la cumbre. Claro. O sea, que yo habría llenado Riazor, ¿sabes? Sí, bueno, igual que ahora, si vuelve. Sí. No, 2 veces o 3 a lo mejor, ¿no? No lo descartes. Sí. Comenzamos hablando de Scaloni, la plaza de María Pita, el propio Palacio Municipal y el balcón, pero bueno, todo ese entorno está muy vinculado al deportivismo, evidentemente. Sí, de hecho Scaloni volverá, ¿no? A la plaza donde vestido de rubio cantamos todos Yo te quiero dar al día siguiente de la Liga, ¿no? Sí. De la Liga ganada el 19 de mayo del 2000 por el Depor, ¿no? Y es un lugar, no siempre ha sido de celebración del deportivismo. El Depor ha tenido éxitos antes de ir a celebrarlos allí, es decir, para entendernos, la primera vez que va allí es el 7 de mayo a raíz del 7 de mayo del 41, que es cuando asciende con motivo del ascenso a primera, el primer ascenso a primera. ¿No? Es esa temporada en el 41, con Hilario Marrero de jugador-entrenador y Chacho un poco como figura, y ese equipo es recibido y es la primera vez que los jugadores pues salen allí a León y son aclamados por el deportivismo. Es la primera vez en el ascenso, con motivo del ascenso del 41. Y en lectura de pregón, ¿es Scaloni el primer deportivista en hacerlo? ¿Sí? ¿No? No. Ahí, bueno, tenemos el recuerdo reciente de Amancio Amaro y Luis Suárez, que fueron los 2 últimos en años seguidos, 2003 y 2004, ¿no? Fallecidos este año, al igual que Arsenio Iglesias, que lo fue en el 94, pregonero también, ¿no? Y bueno, luego en el 2000, que hablamos antes de la Liga, pues fue Fran el pregonero. Por tanto, futbolistas son estos 4 y Scaloni pues era el quinto. Sí que ha habido deportistas, ha estado Moya, el famoso copiloto de rallies de Carlos Sainz, ¿no? Coruñés, Jordi Bargalló del Liceo, Fernando Romay, recientemente Sofía Toro, ¿no? La regatista, medalla de oro olímpica, pero futbolistas han sido estos 4. Y un detalle que he estado repasando la lista de pregoneros es el segundo extranjero, ¿no? Que da el pregón, que tengo que conocer, tras César Rincón, que fue en su día el torero favorito de los coruñeses, ¿no? Pero esto es llamativo. ¿Qué pasa? Llamar extranjero a Scaloni suena porque lo tenemos como... Claro. De hecho, mi cerebro ha tardado un rato en procesarlo como persona que efectivamente no es de Coruña. Claro, lo tenemos aquí de hijo adoptivo prácticamente. Entonces, pero bueno, realmente él nació, presume mucho de ello. Yo tuve mucha relación con él cuando llegó al Depor, de ser de Pujato, ¿no? Una localidad ganadera argentina, donde él sigue conservando además las tierras allí, trabajando las tierras que trabajaron sus padres. Bueno, pues lo dicho, que estaremos muy pendientes de ese pregón que será mañana. Por cierto, tras el pregón, el concierto de Mica, que repetirá de nuevo en A Coruña en 2012. Sí, fue aquel conciertazo, ¿no? De la playa del Noroeste, uno de los más recordados de los últimos años, ¿no? Un fiestón impresionante, ¿no?
Pues mañana es inicio de las fiestas en el pregón en la Plaza de María Pita, de la que hemos hablado con algunas curiosidades y de su historia en este espacio con Rubén Ventureira. Muchas gracias, Rubén, como siempre. Muchas gracias. Y, por cierto, te iba a decir hasta la semana no, yo me voy a empezar a despedir, porque yo creo que si me voy despidiendo va a pasar más rápido y va a llegar más rápido a las 2 de la tarde del viernes. Gracias por compartir estas 3 semanas conmigo. Te voy a dejar con Teba Chacón a partir de la semana que viene. Pues nada, estupendamente, pásalo bien. Pero nos veremos por aquí, seguro. Sí, sí, no te mueves, con las fiestas que tenemos. Con las fiestas que tenemos, pero ¿cómo me voy a mover de aquí, por favor? Rubén, un abrazo. Un abrazo. Eu o que quero é xamón, 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 xamón. Todo o mundo ignoroume da historia da miña vida desde que ao mundo cheguei. Bueno, pues vamos terminando este programa de lunes, nos vamos acercando poco a poco al final y ya sabéis que todos los lunes de verano los estamos rematando de la mano de la Asociación Coruña Cociña. Nos proponen un chef todos los lunes para hablarnos lo primero del sitio en el que trabajan, del local que pues hasta ahora es propiedad de ellos mismos, de los chefs, además de trabajarlo. Hoy vamos a hacer algo diferente, porque hasta ahora hemos tenido restaurantes, en el sentido más literal del término, hemos hablado de un restaurante. Hoy nos vamos a ir hacia las afueras de la ciudad de A Coruña y nos vamos a acercar hasta el Pazo de Vilaboa. Fabián Mouzo, muy buenas. Muy buenas. Es el responsable de eventos, es chef en el Pazo de Vilaboa. Y claro, Pazo de Vilaboa, un pazo, pero el Pazo de Vilaboa especialmente. En este lunes de julio que estamos diciendo que ya sabe a agosto. ¿Cuántas bodas lleváis? Hasta esta hora, ¿cuántas bodas lleváis? Pues ya he perdido la cuenta, pero te puedo decir que a lo mejor llevamos hechas 30 y tantas bodas. Sí, 35 tranquilamente, sí. Esto en lo que llevamos de verano. En lo que llevamos de verano, sí. Este año llegaremos rondando las 70, ¿vale? Ahora mismo estamos en 68 bodas. Si cae alguna más por ahí, pues sí, llegaremos a las 70 bodas. Esto, en un cálculo muy sencillo, sale a una por día. Sí, que bueno. Imagino que no es así. No es así porque llevamos haciendo bodas desde marzo. ¿vale? Cada vez la temporada ya no es temporada de verano tan cortita en meses, ¿vale? Entonces se va ampliando. Primero ya empezaba a irse cara a octubre y tal, y ahora ya noviembre, ¿vale? En noviembre seguimos haciendo bodas. Bueno, le comentaba a Fabián, porque claro, yo soy uno de esos que se va de boda ya este fin de semana, y le comentaba a Fabián, quedan fechas, es decir, si alguien a la desesperada, a la que o al que le han pedido matrimonio esta semana y va al Pazo de Vilaboa y les dice, oye, yo me puedo casar este verano, Fabián, ¿con qué cara les va a recibir? Pues nada, si alguno hincó la rodilla en el Morriña este finde, pues creo que queda algo en noviembre, ¿vale? Pero ya sí, octubre también está bastante, sobre todo los sábados, vamos, los sábados ya están todos pillados, pero bueno, que nosotros seguimos haciendo bodas en viernes y domingo, y bueno, viernes y domingo de noviembre sí que quedan, evidentemente. ¿Cuándo empieza a ser ya complicado empezar a mirar fechas? Es decir, ¿cuándo empezáis a tener una agenda, más o menos me dices, pues eso, en marzo a noviembre, que se prolonga la temporada, digamos, pero ¿cuándo empieza a ser preocupante ya el querer buscar una fecha? Para el año que viene hay que ponerse las pilas ya. ¿Vale? Y sobre todo en épocas de cuando hay vacaciones y tal, nosotros tenemos mucha clientela también pues, que vive fuera, trabaja fuera, aunque tiene un poquito de raíces aquí y ya prefiere casarse aquí, ¿no? Entonces, ahí cuando hay época de vacaciones, pues nosotros sí que duplicamos las visitas porque la gente aprovecha para mirar sitios para casarse. Pero ya os digo, si queréis casaros el próximo año, darse prisa. Pues que sin casti rodilla, como dice Fabián, este fin de semana en el Morriña, mejor ya ir esta semana al Pazo de Vilaboa, por lo menos a mirar para hacerse a la idea. ¿Qué ofrece el Pazo de Vilaboa? Quien pues se plantea organizar allí su boda. Hombre, pues yo creo que es el pazo más céntrico, el más cercano a Coruña. Son 5 minutos en coche. Y creo que desde que traspasas la puerta del Pazo, pues a las murallas, estás en un oasis, ¿sabes? O sea, es totalmente tranquilo, paz, totalmente privado y no te imaginas que estás en Coruña. Parece que estás súper aislado. Yo creo que es un pazo muy bonito, no porque sea donde yo trabajo, pero creo que es de los más bonitos de la provincia o incluso de Galicia. Está totalmente habilitado dentro, ¿vale? Puedes visitar sus estancias, tenemos una habitación. Yo creo que los que lo conocen y han visto el Salón Rojo creo que es impresionante.
Los jardines, pues también tienen mucho encanto. Y luego el cenador, pues es un cenador que no es el típico cenador a lo mejor pues, de lona o un toldo, ¿vale? Es un cenador de piedra, madera y cristal, ¿vale? Y luego, pues cocina propia también, ¿vale? En cuanto a las dudas que suele tener la gente, que yo imagino que serán muchas, afortunadamente yo no estoy aún entre esos que tiene que pensar en organizar y en planificar una boda, ¿cuáles son las dudas fundamentales cuando va a un pazo? ¿Qué os preguntan? ¿Qué dudas más habitualmente tenéis que resolver? A ver, el que no conoce el pazo muchas veces también depende del perfil de clientes, ¿vale? Muchos piensan que, ¡joy! ¿Habrá comido suficiente? No se preocupen, tal. Luego cuando termina la boda te dicen, joder, Fabián, tal, pues sí, ostras, que hay un montón de comida, que los aperitivos son súper extensos y tal. Luego las dudas, las novias tienen algunas, los novios tienen otras, o sea, no compartimos dudas normalmente novios y novias, pero eso, lo más... La comida y va a llover. Bueno, es algo que no te podemos... ¿Y si llueve? Hombre, pues esa es imagino que también será pues, una de ellas. como te decíamos, tenemos un pazo grande interior, ¿vale? Entonces, pues cualquiera de los salones, hasta 100 y pico personas, podemos hacer un aperitivo dentro. Tenemos un plan B para las ceremonias civiles, ¿vale? Que lo hacemos siempre pues, en el salón rojo, en el salón blanco, y sí, tenemos un plan B, que es, hombre, no para 500 personas, evidentemente, pero sí que para hasta 200 personas, 200 y pico, una boda, pues podríamos hacer el aperitivo dentro perfectamente. Existe esa alternativa. ¿Cómo se organiza a nivel de cocina un evento de estas características? Eso es algo tiene que ser que todo un reto. Nada, que mira, con mis compañeros de Coruña Cocina, sobre todo con Moncho, que siempre me dice, joder, tío, es que yo no sé cómo organizas un evento. Y yo ahora que llevo tantos años haciendo eventos, que ya la carta la tengo un poquito olvidada, yo digo al revés, digo, ¿Cómo organizas una noche de cocina? ¿Cómo organizas una carta? ¿Sabes? ¿Cómo no te pegas? Porque yo ahora mismo, joder, la boda es mucho trabajo los días previos, pero el día de la boda, pues eso, está un servicio, tal, y ya lo tienes tan machacado, tal, que sí que es fácil. Sí, para nosotros es fácil. Sí. Evidentemente hay mucha tensión, ¿vale? Son 2 horas y pico, 3 sobre todo el aperitivo y el pase, hasta que empieza la barra libre, pues eso, de que no falte nada, de que la novia... Mucho movimiento de plato, además, ¿no? Sí, imagino. mucho movimiento de plato. Y nosotros también, aparte de la cocina, le damos un valor muy importante al servicio. Yo creo que quien conoce Paz de Vilaboa sabe la calidad de servicio que tenemos, y es eso, que a la novia no le falte nada, que el padrino no sé qué, que el novio tal. Entonces ahí sí que es el momento más complicado. ¿Cuáles suelen ser las propuestas gastronómicas, culinarias que ofrecéis en estas bodas? ¿Qué es lo que suele salir más habitualmente ahora en verano? Bueno, pues ya estamos en una, o sea, a unas alturas de la vida, ¿no? Que la gente ya ha dejado de hacer esas bodas de 7 platos, 6 platos, y ya pues hacemos unas boditas más elegantes, diría yo. Y pues eso, un aperitivo largo, 10, 12 aperitivos, con sus langostinitos, 4 o 5 aperitivos un poco más elaborados, pero sin dejar tampoco pues, una empanada bien hecha, unas croquetitas, un stand de quesos, que el nuestro es también muy, muy grande, muy variado. Luego hay gente que se decide por una pulpeira, hay gente que se decide por jamón, y luego nos vamos a los... ¿vale? El que quiere pues un entrante, pues un bogavante a la plancha, una ensalada de bogavante con frutos rojos que nos queda muy chula también, y luego nos vamos a una carne, ¿vale? Ahí está la lucha entre clásico solomillo, nuestras carrilleras estofadas, que creo que es también ahora mismo el buque insignia ahí del Pazo, porque la gente pues también muchos, pues eso, mira, ahora me viene una duda de lo que me preguntabas antes, cuando te dicen, ¿y la carne sale al punto para todo el mundo? Y tal. Claro. Entonces, mucha gente pues dice, no, yo no me quiero evitar eso, me quiero una carne estofada, tal. Pues ahí nuestras carrilleras pues sí que cubren esa duda, que efectivamente es razonable. Fabián, entre las cosas que les preguntamos, más allá de que nos cuenten, pues como decíamos al principio, ¿no? Hasta ahora habíamos tenido restaurantes, bueno, que nos contasen un poco de la carta, del local, del tiempo que llevan. También pedíamos pues una receta, una idea de un plato que hagáis, que nos podáis comentar, más allá de que, pues si vamos a una boda, podamos disfrutarlo. No sé qué me propones. ¿Qué nos propones para este lunes? Pues yo creo que ahora mismo, como te decía, pues las carrilleras del Pazo pues son todo ahí un buque insignia de nuestra cocina, y es una cosa muy, muy simple. Evidentemente, buen producto, pero nada, unas carrilleritas de vaca, las doramos y luego sofreímos un poquito de
puerro, cebolla, ajo y zanahoria, bien rehogaditas. Ponemos las carrilleras y vino tinto y a estofar, cariño mismo, y ahí es, así están. Luego las puedes acompañar, pues eso, la típica patatita cocida, o pues si no, pues a mí también me gustan mucho con una crema de boniato, por ejemplo, un boniato asado. Nos vale también. Hoy hay boda, Fabián. Hoy no. Pero llevo 5, 6, 7, 8 bodas en 10 días. No está nada mal. 8 bodas en 10 días, sí, porque hubo el puente y tal, y luego, o sea, no, llevamos sin parar. Bueno, pues muchas gracias por buscarnos un huequecito y compartir unos minutos aquí con nosotros en la radio, y que vaya bien esto que te resta de temporada de verano. Sí. Imagino que mucha intensidad también en estos días. Sí, muchísima intensidad, y también, bueno, pues con la mente puesta ahí en otras cositas, porque el Pazo también tuvo en su momento restaurante a la carta, pero con el volumen tan grande que tenemos de eventos era inviable. Pero lo estamos empezando a retomar, porque también me da pena que vuelvo a decir, que conoce el Pazo, sabe las estancias del Pazo, pues que no le demos ahí algo de vidilla a lo que son el restaurante que tenemos, y buscar colaboraciones o jornadas y tal, porque también me da pena no estar en las jornadas del Bonito con mis compañeros y tal. Y entonces pues estamos ahí dándole vueltas a ver qué sale, pero bueno, con calma. Pues eso entonces vuelves otro día y nos lo cuentas cuando ya sea una realidad. Fabián Mouzo, del Pazo de Vilaboa, es chef, es responsable de eventos. Muchísimas gracias. Nada, a ti, hasta luego. Pues así llegamos a las 2 de la tarde, llega hora 14 a partir de las 2:15, hora 14 a Coruña, aquí en la SER. Pasen buena tarde.